manera general, los portadores de buenas noticias no les gusta estar callados. Cuando tenemos buenas noticias queremos compartirlas. Yo no sé ustedes, pero yo soy de los que cuando tiene algo bueno que compartir, yo estoy pensando ya en a quién voy a llamar, ya estoy pensando en mi esposa, estoy pensando en llamar a ciertos hermanos de la iglesia, estoy pensando en llamar a amistades, estoy pensando hasta postearlo en Facebook, estoy pensando en compartir estas buenas noticias. Yo creo que usted es igual que yo, porque cuando recibimos esa noticia del aumento de sueldo, queremos llamar a alguien y dejarle saber. O cuando nos enteramos de alguien que se va a casar, que apreciamos mucho, o cuando nos enteramos de que alguien está embarazada, una pareja está esperando un bebé, y ni se diga cuando estamos a punto de revelar el género del niño o la niña, ¿no? Hacemos hasta eventos especiales para comunicarlo. Cuando tenemos algo bueno que compartir, queremos compartirlo, queremos anunciarlo. Esta semana, de manera específica, para ser más específicos, el día miércoles, recibí un email de la librería Crossway y en ese email decía algo por el estilo, decía: ve y dile a tus amigos que hasta el día de hoy todos los libros en audio, los audiolibros están a 90% de descuento. Yo dije, ¿qué? Inmediatamente yo solté lo que estaba haciendo, entré a Crossway, empecé a ver todos los libros que estaban disponibles y empiezo a añadir, y en un momento estoy pensando, ¿a quién le voy a decir? ¿A quién le voy a decir? Pero tenía poco tiempo y ese era el último día del especial, así que tenía que avanzar y cogí y le mandé un mensaje a los pastores y en el chat que tenemos de los pastores le mandé un mensaje diciendo: entren a Crossway, los libros están a 90% de descuento, y a lo mejor usted no se pone excited por eso, pero yo sí. Y de momento empiezo a darme cuenta que cuando empiezo a ver los libros estaban a precio regular. Y yo, a precio regular yo no voy a comprar ni uno. Si están a 90% sí, pero si están a precio regular no. Entonces arriba decía una notita que decía: el precio será ajustado una vez entres el libro a tu carrito virtual. Entonces cuando yo entraba el libro al carrito virtual, yo empecé a llenar ese carrito y habían como 15 libros ya. Y yo, ay santo, si esto no está al 90% y no puedo comprar nada. Y cuando por fin voy a pagar, ahí aparece el glorioso descuento. Yo sé que esto es un ejemplo un poco tonto comparado a la magnitud de lo que voy a estar compartiendo. La realidad es que una vez cuando yo entré y vi ese precio, de que lo que yo se supone que pagara era sobre $500 y pagué como 50. Cuando yo me di cuenta de esta verdad y me di cuenta de que ya estaba a punto de pagar y que yo pensé, esto es un anuncio engañoso y ya los pastores a lo mejor se están dando cuenta que los engañé con esto, dentro de todas esas dudas e incertidumbres que tuve en el momento, me di cuenta de que sí eran ciertas estas buenas noticias y que podía estar seguro que no iba a pagar el precio regular y que iba a pagar el precio de 90% de descuento. Hermanos y hermanas, de manera similar quiero compartir unas grandes noticias el día de hoy. Y quiero que sepamos lo siguiente: que no existe ni existirá una mejor noticia que el glorioso evangelio de Jesucristo. Por medio de estas buenas noticias, Dios nos ha salvado del castigo eterno y nos ha adoptado a su familia como hijos y como discípulos del Señor Jesucristo. Iglesia, Dios nos rescató por medio de la obra redentora de Cristo y nos hace partícipes de su misión aquí en la tierra por medio de la iglesia. Ser creyente de Jesucristo es ser un discípulo de Jesucristo. Ser discípulo de Jesucristo significa que hacemos discípulos de Jesucristo, porque Jesucristo nos lo ha comisionado. Jesucristo te ha salvado para que seas un discípulo que hace discípulo, que comparte estas buenas nuevas, que le enseña a otros cómo es que tú estás siguiendo a Jesucristo.
Y yo sé, muchas veces fallamos y no lo hacemos. Probablemente tú eres de los que estás pensando ahora mismo, ¿y por qué el pastor no me avisó de ese descuento? Porque yo quería comprar algunos libros. Y hay algunos que sí, no me dijeron. Mis disculpas, perdón. Pero yo espero que esa no sea la realidad con lo que el Señor nos ha comisionado que nosotros hagamos. En estos versos de la gran comisión que acabamos de leer, solamente hay un mandato, uno. Hay un verbo imperativo. Y de ese verbo imperativo van a fluir los otros resultados de eso. Y es lo que vamos a estar estudiando. Ese mandato que aparece aquí es: hagan discípulos. Hagan discípulos, como una sola palabra, como una sola acción, como un solo imperativo. Y la manera en que nosotros vamos a hacer este imperativo tiene que ver con los participios de este activo, que es el ir. Tenemos que ir a ser discípulos. Y tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos enseñar a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Hermanos y hermanas, estamos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. Y esto es lo que quiero que gire alrededor de este mensaje. De que Jesús te ha comisionado a ser un discípulo que hace discípulos por medio de la iglesia local. Lo quiero repetir y lo estaré repitiendo. Jesús te ha comisionado a ser un discípulo que hace discípulos por medio de la iglesia local. Te pregunto, ¿eres un discípulo de Jesucristo? Pregunto de nuevo, ¿eres un discípulo de Jesucristo que hace discípulos de Jesucristo? Pregunto de nuevo, ¿eres un discípulo de Jesucristo que hace discípulos de Jesucristo por medio de la iglesia? Eso es lo que voy a estar presentando ahora. Como les dije, es un solo mensaje: hagan discípulos. Pero lo voy a estar desglosando en 8 puntos. Así que vaya conmigo una vez más al verso 16. Y comenzamos con este primer punto que dice así: para poder hacer discípulos, primero hay que ser uno. Para poder hacer discípulos, primero hay que ser uno. Ese es el punto número 1. Miren el verso 26, Mateo 28, 16. No 26, que me he hecho para atrás. Mateo 28, verso 16. Ahora sí lo dije bien. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Note que en el contexto de la gran comisión, note quién es la audiencia. La audiencia es clara. Son los 11 discípulos. Ya Judas no está ahí. Son los 11 discípulos. Este es el final del evangelio de Mateo. La historia de Jesús, Mateo la ha presentado desde la genealogía. Ha presentado la genealogía de Jesús, ha presentado la enseñanza de Jesús, ha presentado la obra de Jesús, ha presentado la muerte de Jesús, ha presentado la resurrección de Jesús. Y aquí al final va a presentar la gran comisión que Jesús da a su iglesia. Específicamente hablando a los discípulos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en este evangelio? Bueno, ha demostrado que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías anunciado desde los tiempos antiguos, que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que es Dios encarnado que vino a rescatarnos viviendo de la manera en que no podíamos vivir, para pagar el precio del castigo que merecíamos. Este es el Salvador, este es Cristo, que ahora resucitado se está encontrando con los discípulos para darles una gran comisión. Luego de esta resurrección gloriosa y victoria grande de nuestro Señor Jesucristo, el Señor le había dicho a los discípulos lo siguiente, unos versos antes, en el verso 10.
Mateo 28:10, Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Estos discípulos fueron llamados por Jesucristo y dejándolo todo siguieron a Jesucristo y fueron testigos de Jesucristo. Mas sin embargo fueron altamente confundidos por medio de su muerte. No sabían y no entendían lo que Jesús le había enseñado y no lo lograban conectar todavía muy bien con que, ok, pero lo seguimos, dejamos todo y ahora murió, pero se nos apareció de nuevo. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo aquí? Ser discípulo de Jesús significa que Dios ha tenido misericordia por medio de Jesucristo. Significa que hemos dejado todo por seguir a Cristo. Ser discípulo de Jesús es seguirlo, aun cuando nosotros no entendemos ciertas cosas de lo que está pasando. Ser discípulo de Jesús es seguir su enseñanza, es querer conocerle, es querer buscar obediencia a lo que Él ha mandado. Sea que lo entiendas o que no lo entiendas. Sea que te haga sentido o que no te haga sentido. Sea que estés de acuerdo o en desacuerdo. Aunque pierdas todo, aunque experimentes sufrimiento, aunque el camino esté lleno de incertidumbres, ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo, es conocer a Cristo, es aprender de Cristo, es seguir las pisadas de Cristo y amar lo que ama Cristo. Esto es lo que Cristo enseñó en Mateo 11, 29, 30, donde dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Luego enseña en el capítulo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Me gozo con que la gente está respondiendo antes de que yo lo termine de leer. Gloria a Dios por eso. Así que los discípulos, como muestra de confianza en Cristo, ¿dónde se encontraban? Donde Jesús les dijo que fueran. Jesús les dijo, espérenme en Galilea. Y Jesús se les aparece en Galilea. Ellos llegaron a donde Jesús les había dicho, pero quiero que noten las reacciones, porque los discípulos obedecen, pero obedecieron teniendo diferentes reacciones. Verso 17 dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Yo no sé ustedes, pero cuando leí y estudiaba este texto esta semana, ese verso en particular me dio tanto ánimo. Hermanos, el Señor te está llamando a que lo sigas. Y en medio de seguirle, van a haber momentos donde vas a estar adorándolo porque estás viendo con claridad su majestad, su poder, su magnificencia y vas a estar con claridad, gloria a Dios. Pero van a haber momentos donde vas a estar con duda. Y estos discípulos no estaban tanto pensando en el... Tú estás dudando, yo estoy adorando. Oye, ¿por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú...? No. Ellos estaban todos obedeciendo. Y aún los que estaban dudando, estaban delante del Cristo resucitado. Hermanos, puede ser que esto esté pasando en tu vida. Yo sé que esto está pasando como iglesia. Y como iglesia enfrentamos muchos cambios en este 2025. Todos los miembros que no estuvieron la semana pasada, por favor vayan a la reunión de miembros a las 4 de la tarde. Vamos a compartir más detalles. Anuncios no pagados. Vamos a enfrentar muchos cambios. Y a lo mejor algunos de ustedes lo van a enfrentar con adoración
y certeza. Y a lo mejor algunos de ustedes lo van a enfrentar con dudas. Y está bien. Está bien. Siempre y cuando estemos donde Dios nos dijo que estemos. Siempre y cuando estemos obedeciendo la palabra de Dios. Porque a veces te va a hacer sentido y a veces no. Y por eso es que cuando yo estoy en ese grupito de los que están dudando, yo necesito pegarme con los que están adorando. Y aquellos que estén adorando al Señor, no menosprecien a los que están dudando. Porque necesitan a lo mejor que tú le des una manita para que podamos confiar en el Señor. Recuerden, Jesús nos ha comisionado a ser discípulos que hacen discípulos por medio de la iglesia local. Y aquí pasamos al siguiente punto. Para ser un discípulo que hace discípulos, tenemos que considerar la autoridad de Jesús. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús empieza por ahí. Se encuentra con ellos, unos adoran, otros dudan, y Jesús dice, verso 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Iglesia, presten atención a estas palabras. Mediten, recapaciten con estas palabras acerca de que el mandato es que debe ser un discípulo que hace discípulos, pero antes de frustrarte porque a lo mejor las condiciones de vida no te lo están permitiendo, primero, antes de ir allá, quiero que consideres la autoridad de Cristo. Considera la autoridad de nuestro Señor. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para ser un discípulo que hace discípulos, debemos estar fundamentados en la realidad de que toda la autoridad le pertenece a nuestro Señor Jesús. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es rey. Él es el que gobierna. Él es soberano. Él es poderoso. Y no hay nadie que se le pueda parar ni cerca. Él es a quien servimos. A Él es al que estamos siguiendo. Nosotros somos discípulos de ese que tiene toda la autoridad. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, y si tiene autoridad sobre todas las cosas, significa de manera automática que todo lo demás no tiene autoridad. Significa que si Cristo tiene toda la autoridad, Satanás le queda ninguna, porque Cristo la tiene toda. Significa que el mundo no tiene la autoridad, significa que Cristo tiene la autoridad. Significa que las circunstancias no tienen la autoridad, significa que Cristo tiene la autoridad. Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas creadas. Por eso dice Pablo a los filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús tiene toda autoridad sobre la creación. Él es el que crea por el poder de su palabra, es el que sostiene por el poder de su palabra. Él es el que tiene toda autoridad sobre este mundo. Él es el que tiene toda autoridad sobre ángeles celestiales, es el que tiene toda autoridad sobre los ángeles caídos. Efesios 1:23 dice acerca de su poder que está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note todos estos apuntes que van a estar haciéndose acerca de cómo esta gran comisión entrelaza con la iglesia. Más detalles al final. Cristo tiene toda autoridad sobre los vivos y sobre los muertos. Pablo dijo a los romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él tiene toda autoridad, aún de las autoridades de este mundo, que toda autoridad es dada por Dios, como dice Romanos 13. Pero un poquito antes vemos de manera específica, aquí en el capítulo 26 de Mateo, como Jesús, hablando con la autoridad, con Herodes en este caso, le dice: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Qué tremendo, porque lo que Jesucristo está diciéndole a los discípulos cuando comienza a compartir la gran comisión es: discípulos tienen que hacer discípulos. Y comienza diciendo: toda la autoridad la tengo yo en el cielo y en la tierra. Jesús está dando un eco específico de lo que dijo el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, de lo que acababa de decirle a Herodes unos capítulos antes. Jesús está diciendo: yo soy ese de quien Daniel estaba hablando unos siglos antes. Se los leo. Daniel profetizó en el capítulo 7, verso 13: y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado, miren el lenguaje tan igualito a como Jesús lo está diciendo, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Transportémonos, por favor, 2000 años atrás, a aquel monte de Galilea donde unos discípulos que adoraban y otros dudaban estaban reunidos esperando a Jesús. Saben todo lo que ha acontecido en los últimos días, que crucificaron a nuestro Señor, pero Él ha resucitado y nos dijo que viniéramos a este monte. So, estamos aquí en este monte esperando que Él aparezca. ¿Qué es lo que va después? No sabemos, pero de momento lo empezamos a ver. Unos adoran, otros dudan. Y Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ser discípulo de Jesús significa que estamos siguiendo a aquel que tiene toda autoridad. Ser y hacer discípulos de todas las naciones está fundamentado en la realidad de que Jesucristo tiene toda autoridad dada por el Padre. Nos estamos rindiendo a aquel que tiene todo dominio y todo poder. A veces nos distraemos un poco y perdemos el enfoque. Y por eso dudamos y nos debilitamos en nuestro caminar cristiano. Y es por eso que en nuestro caminar cristiano debemos ser recordados constantemente: Cristo tiene toda la autoridad. Él es Rey. Él es soberano. Cuando podemos descansar en esa verdad, entonces estamos listos a ir a esta gran comisión. Punto número 3. Ser un discípulo que hace discípulos es una comisión de parte del que tiene toda autoridad. Semana pasada el pastor Dave predicó acerca del gran mandamiento, que está en Mateo 22, él lo predicó desde Marcos. Este es el mandato. Así vivimos como cristianos, amando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Y por qué vivimos obedeciendo este mandamiento? Porque es de esta manera que llevamos a cabo la gran comisión. Mira lo que dice aquí, Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones.
Hay una diferencia, una pequeña diferencia entre lo que es un mandato y lo que es una comisión. Un mandato tiene que ver con un imperativo general que tiene que ver con tu guía moral y espiritual. Tiene que ver con tu conducta, con tu relación con Dios y relación con otros. Por ejemplo, vemos muchos mandatos de los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Los vamos a estar estudiando, la gran mayoría de ellos, en los próximos meses. No se pierdan las reuniones que tenemos, que vamos a estar estudiando eso. Son los mandatos. Pero cuando hablamos de comisión, tiene un sentido misional y específico. Se trata de cumplir una tarea o un propósito de manera concreta. Es una acción específica y en este caso es la acción que trata acerca de la expansión del reino de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Id, vayan pues y hagan discípulos. Ambos son importantes para la vida cristiana. Esto no es una pelea a ver cuál de los dos es que vamos a hacer o si le damos más importancia a uno del otro. No, están ahí entrelazados, no se pueden separar. Ambos son importantes. Los mandamientos nos muestran cómo vivir y agradar a Dios, mientras que la comisión nos llama a cumplir su misión en el mundo. El mandamiento de Dios no es opcional, por lo tanto, la comisión tampoco. La comisión que Dios da a sus discípulos no es una sugerencia. Tiene el peso de que lo está ordenando el que tiene toda autoridad a su iglesia. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde muchos profesan tener fe en Cristo con su boca, pero no con sus acciones. Y es bien fácil nosotros ver personas o identificar personas que dicen creer en Cristo, pero a la misma vez los hechos de su vida no lo demuestran. Dicen creer en Cristo, pero no aman lo que Cristo ama. Su palabra, la iglesia, la misión de Dios. Ser cristiano no se trata de saber algo acerca de Jesús, sino que ser cristiano es rendirte a su señorío. Es perseguir obediencia a su palabra, es amarlo a Él, amar la iglesia. Por tanto, nadie puede ser cristiano si no está activamente siguiendo las pisadas de Cristo. Esto es lo que significa ser discípulo. Había muchos que conocían de Cristo. Aún los demonios podían identificar quién era Cristo. Sabían mucho de Cristo. Pero no seguían a Cristo, no se rendían a Cristo. Hermanos, nosotros no podemos pensar que el mandato de hacer discípulos le toca a un grupo selecto de la iglesia. Aquellos que logran comunicarse muy bien, o aquellos que han ido a la iglesia por mucho tiempo, o aquellos que han ido al seminario, o aquellos que... Este mandato Jesús se lo está dando a los discípulos de Él, que fueron rechazados por el resto de la sociedad. Este mandato se lo está dando Jesús a la iglesia específicamente, a cada uno de nosotros. Significa que usted es tan responsable sobre este mandato de la gran comisión como lo soy yo, como él es el hermano aquí, como es la hermana por acá. Toda persona que es discípulo de Cristo, todo miembro de esta iglesia, está llamado de parte del que tiene toda autoridad a ser discípulos. Amén. Me encantan los amenes de la hermana Mercedes. Resulta obvio pensar la triste realidad de que muchas personas profesan ser cristianas, pero nunca están discipulando a alguien. La triste realidad es que muchas veces no estamos discipulando a alguien porque no tenemos que mostrarles acerca de la manera en que seguimos a Cristo. Esto suena fuerte, pero debe ser claro y preciso, debe ser explicado, debe ser confrontado, debe ser expuesto.
de que ser cristiano no significa que lo eres porque te estás sentando aquí cada domingo. Esto no es Sam's Club. Esto no es un club rotario donde venimos de vez en cuando y después cada cual a lo suyo. No, no, no. Este es el glorioso plan del Redentor que ha establecido una embajada del cielo aquí en este cantito de Rock Hill y del cual te permite ser parte para que participes de la misión de Dios aquí en la tierra de expandir el reino de Dios. Esa es la realidad de lo que es la iglesia, de lo que es el discipulado, de lo que es la gran comisión. Hermanos, Jesús nos ha comisionado a todos a ser un discípulo que hace discípulos por medio de la iglesia local. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Vamos al siguiente punto, punto número 4. Para ser un discípulo que hace discípulo, debemos ir. Debemos ir. Verso 19 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ir. Jesús está diciendo, yo tengo toda autoridad, por lo tanto vayan. Vayan y hagan discípulos. Nuestra vida debe buscar seguir a Cristo en todas las áreas. Porque cuando menos te lo esperes, el Señor te abre una oportunidad para que compartas de Cristo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de momento pierdes de perspectiva que eres un hijo de Dios, que eres un representante del cielo? Y de momento caes en cuenta y dices, perdóname Señor por esta actitud, ayúdame a darme cuenta de que a lo mejor me vas a abrir una oportunidad de yo poder compartir el evangelio. Yo no sé si eso le ha pasado a usted, pero nos pasa constantemente. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Debemos quitarnos la idea de la mente, debemos destruir esa noción de que uno puede ser cristiano a tiempo parcial. Eso no existe. Uno sí va a fallar, claro, somos humanos, y para eso Dios ha provisto el cuerpo y ayudarnos unos a otros, sí. Pero el pensar de que yo puedo ser de cierta manera en un lado y ser de otra manera totalmente diferente en otro lado, eso se parece más al mundo que a la iglesia. Eso no tiene que ver con lo que es seguir a Cristo. ¿Por qué? Hermanos, la hora más fácil de la semana de seguir a Cristo son los domingos de 10:30 a 12. Ahora es bien fácil seguir a Cristo. Pues nos vestimos bien, nos peinamos, ponemos bonitos. Ahora es fácil. Nosotros debemos ir y compartir el evangelio. Como iglesia, nosotros debemos estar claros de que vamos a recibir con gozo a todo cristiano que esté en el área, que no tenga iglesia, bienvenido. Pero al fin del día, nuestro propósito no es llenar esta iglesia de un reciclaje de cristianos. Es de ir y predicar el evangelio para que por medio de la proclamación del evangelio el Espíritu Santo dé vida a personas que pasen de muerte a vida y comiencen a unirse al cuerpo. Hermanos, no hay alimento más grande para nuestra alma de que cuando nosotros somos testigos del poder de Dios en la vida de una persona por medio de la proclamación del evangelio. Somos llamados a eso. Cada uno de nosotros tiene contacto con personas de las cuales otros no tienen. A esas personas Dios te está llamando a que vayas. Es parte de seguir a Cristo, porque imagínense que Cristo no hubiese venido. No se lo imaginen, por favor. Pues muchas veces nosotros no vamos. Y el mandato claro es ir. De nosotros compartir el evangelio con todo el entorno que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. La gran comisión tiene que ver con la evangelización. Debemos compartir el evangelio, debemos conocer el evangelio, debemos saber articular el evangelio. Me refiero a poder expresarlo. De que si alguien te dice, oye,
yo noto que hay algo diferente en ti. Noto que andas con la Biblia. Noto ¿qué es lo que tú crees? Que tú puedas decirle con claridad: yo creo en un Dios santo, 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 perfecto, poderoso. Pero también creo que la humanidad se ha apartado de Dios, se ha rebelado en contra de Él, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Y hemos sido separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo Dios ha provisto de un sacrificio perfecto, su Hijo unigénito Jesucristo, que vino, se encarnó y vivió de la manera perfecta como ni tú ni yo podíamos vivir. Y lo hizo para poder ofrecerse como el sacrificio perfecto que sufriría el castigo que tú y yo merecemos. No hay acceso al Padre por causa de nuestro pecado, a menos que alguien santo se ponga en sustitución nuestra a pagar el precio de nuestro castigo. Eso es lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz del Calvario y derramó toda su sangre como expiación de nuestros pecados. Y no solamente eso, porque si hubiese sido eso solamente, no tuviésemos vida eterna, tuviésemos perdón de pecado y ya. No, Él resucitó al tercer día. Al tercer día la muerte no lo pudo retener. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y en su infinita misericordia nos llama a que creamos en Él, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que depositemos toda nuestra confianza en que solamente en Él hay salvación y acceso al Padre. ¿Lo crees? ¿Quieres creer el día de hoy? Si tú no estás convencido de tu fe en Cristo y quieres creer este mensaje, hazlo hoy. Ven al Señor hoy, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para salvación. Todo el que viene al Señor, el Señor no lo echa fuera. El Señor en su misericordia te está exponiendo otra vez a este glorioso mensaje que te adopta a la familia de Dios cuando lo recibes con fe. Iglesia, este mensaje debemos saber comunicarlo. Debemos saber expresar qué fue lo que Cristo hizo. Y debemos ser capaces de poder persuadir a la persona que nos escucha a que se arrepienta y que crea. Si se arrepiente y cree, Dios la salvó. Y tú fuiste obediente. Advertencia. La iglesia tiene que ver mucho con la evangelización, pero tengamos mucho cuidado de minimizar la gran comisión a solamente evangelización, porque es mucho más que eso. La gran comisión no es simplemente decir, voy a ir a predicar el evangelio y ya se convirtió, see you later. Figure it out. Arréglatelas como puedas. No, Dios no nos mandó a ser convertidos, nos mandó a ser discípulos. Y esto va a suceder dentro del contexto de la iglesia local. Punto número 5. Para ser discípulos que hacen discípulos debemos bautizar. Esto es lo que dice aquí en el verso 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verdadero discípulo de Cristo va a profesar la verdad del evangelio y va a querer rendir su vida al señorío de Cristo. Y el símbolo para presentar y declarar esta realidad es el bautismo, es un mandato, es una ordenanza de Cristo a su iglesia. Con este símbolo nosotros proclamamos públicamente nuestra fe en Cristo Jesús, anunciando el perdón, el arrepentimiento de nuestros pecados y que depositamos nuestra fe en Él. Es una señal visible para el que tiene ojos. Es una señal que está accesible para todo aquel que cree. Y esto es para el que cree, porque está apuntando a Cristo. Romanos 6. Verso 3 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, si hay alguien aquí, iglesia, amigos, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, hable conmigo al final del servicio. El bautismo es para creyentes, no es para salvación. De la misma manera en que este anillo simboliza que estoy casado y comprometido con mi esposa, ahora sigo casado y comprometido con ella, pero ahora usted lo ve. Ahora no, pero sigo casado. El bautismo es igual. El bautismo es un símbolo que nosotros presentamos para que sea visible nuestro compromiso con Dios, manifestado unos con otros. Esto lo vamos a seguir enseñando porque va mucho más profundo que eso, pero es importante que entendamos que parte de la gran comisión es el que podamos declarar quién es Jesús y perseguir una vida de obediencia a Jesús entre el cuerpo que es la iglesia. Punto número 6. Para ser un discípulo que hace discípulos, debemos enseñar a guardar. Debemos enseñar a guardar todo lo que Él ha mandado. Eso es lo que dice la siguiente parte, verso 20. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Cierta persona dijo en cierta ocasión, ¿puedes medir el amor de una persona hacia Dios por la manera en que ama la palabra de Dios? Dicho sea de paso, esa es la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. El pueblo de Dios, a través de la Biblia, se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Ellos la escuchan, la obedecen, la aman. Lea el Salmo 119 como referencia. Hermanos, siempre va a haber dos maneras de responder a la palabra de Dios. Número 1, creyendo y obedeciendo. Número 2, dudando y rechazando. Juan 13 dice lo siguiente, verso 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, en palabras sencillas para que lo entendamos bien precisamente, la gran comisión no es Google. En Google usted va, o en inteligencia artificial, usted escribe la pregunta y le da la información. La gran comisión ni la iglesia es el lugar donde usted simplemente viene a obtener información y se va simplemente con la cabeza llena pero con el corazón vacío. La iglesia no es ese lugar, la gran comisión no es esa, de simplemente transferir información acerca de Dios. El mandato no es simplemente enseñar, el mandato es enseñar a guardar, enseñar a obedecer, enseñar a vivirlo. Ese es el mandato de la gran comisión. Hacemos discípulos cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos compartiendo lo que Él nos ha enseñado y cuando estamos enseñando a otros a guardar todo lo que Él nos enseñó. Ser discípulos y hacer discípulos significa que no podemos tener una mentalidad de pick and choose, de escoger lo que quiero de aquí y de allá. Voy a comprar las carnes en Aldi y los detergentes en Walmart y las otras cosas en... Esa no es la palabra de Dios. Voy a agarrar lo que me anima de la palabra de Dios, pero lo que no me gusta lo voy a agarrar de la psicología, y lo que no me gusta de aquí lo voy a agarrar de esta otra cosa y de esta otra ideología del mundo. No, es todo o nada. Aquí está todo el consejo de Dios.
Y Pablo le decía a los pastores en Mileto de Éfeso, les decía, yo les he predicado todo el consejo de Dios. Por lo tanto, yo no soy culpable de la sangre de ustedes. Nosotros estamos llamados a considerar y rendirnos a todo el consejo de Dios, no solamente a las partes que nos hacen sentir bien. Hermanos, las partes que nos hacen sentir confrontados y contra la pared son las partes que Dios más usa para destrozar los ídolos que están anclados en tu corazón y que Él quiere destruir, porque esos ídolos te van a fallar. Esos ídolos no pueden ser un buen Dios. Dios es un buen Dios. Y por eso es que nos confronta con la palabra, porque Él quiere bendecirte realmente con Él. Punto número 7. Para ser un discípulo que hace discípulos, debemos descansar en que Jesús está con nosotros. Recordemos que la gran comisión comienza con Jesús declarando que Él es el que tiene toda la autoridad. Y concluye Jesús diciendo, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos encerrados dentro de su poder. Ser discípulo de Cristo, miramos a un lado y vemos la autoridad de Dios por donde quiera. Y miramos al otro y vemos su presencia por donde quiera. Ser un discípulo de Cristo que hace discípulo es una persona que está descansando plenamente en que la obra no es tuya, es del Señor, quien tiene toda la autoridad y está contigo. Por eso es que estas palabras nos aseguran el éxito de la gran comisión. A veces no estamos discipulando a alguien porque decimos, es que yo no sé compartir estas cosas. Es que yo no sé y no me siento capaz de hacer esto. Mas sin embargo, la gran comisión te asegura que cuando eres obediente a ella, te va a ir bien. Porque ya sabemos el final. Sabemos que la gran comisión se va a cumplir, porque podemos ir a la palabra en Apocalipsis 7, versos 9 y 10, donde dice que después de esto, el apóstol Juan viendo esta visión, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, y de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese texto nos garantiza de que la gran comisión Dios la va a llevar a cabo por medio de su iglesia. No depende de ti, depende de su autoridad y de su presencia. Y por eso es que tenemos que descansar en la obra que Él ha hecho. Y que los mandatos de Dios, que pueden ser chocantes para con la realidad de nuestra vida, que nosotros podamos rendirnos y decir, esto me va a costar un poco, pero estoy persiguiendo obediencia. Y cuando estoy en el centro de la obediencia, por un lado veo la autoridad y por otro veo su presencia. Hermanos, todo esto está conectado a la iglesia local. Todo. Mark Dever dice lo siguiente. Él dice, si hacer discípulos depende de ir, bautizar y enseñar, ¿quién es el que envía al que va? ¿Y quién lleva a cabo los bautismos? ¿Y quién lleva a cabo la enseñanza? ¿Es este trabajo alcanzado primordialmente por individuos que hacen evangelismo o discipulan en solitario? ¿O será de otra forma? Si se dan cuenta, este mandato de la Gran Comisión comienza hablando de la autoridad de Jesús. Y es importante que nosotros veamos esta gran comisión al final de Mateo 28 en el contexto de lo que Jesús dijo a los discípulos acerca de la iglesia en Mateo 16 y Mateo 18.
Mateo 16 y Mateo 18 es donde por primera vez se menciona a la iglesia. Jesucristo está hablando acerca de la iglesia a quien se le va a dar una autoridad, unas llaves que tienen el poder de atar y de desatar. Que tienen el poder de atar y desatar en el cielo o en la tierra. Usted puede escuchar ese lenguaje en la gran comisión de lo que Jesús dijo en Mateo 16 y en Mateo 18. Está hablando de una autoridad que es sobre la tierra y sobre el cielo. Está hablando de que hay una presencia específica de Jesús en medio de su iglesia. Y está hablando de un bautismo que se lleva a cabo para reconocer a aquellos que han profesado fe dentro de un cuerpo de creyentes. Hacer discípulos sucede por medio de la iglesia. Ir sucede porque la iglesia envía. Bautizar sucede porque es una ordenanza de Jesús directa a la iglesia. Enseñar sucede porque Dios dice en la palabra en Efesios capítulo 4 que Dios ha dado maestros y pastores para enseñar y equipar a los santos para la obra del ministerio. Tanto el hacer discípulos como el ir, como el bautizar, como el enseñar y toda la autoridad, ¿dónde recaen? En la iglesia de Jesucristo. Es por eso que nosotros estamos llamados a ser discípulos que hacen discípulos dentro del contexto de la iglesia local. No como llaneros solitarios, sino que estemos rindiéndonos cuentas unos con otros, comprometidos unos con otros, ayudándonos unos con otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, levantándonos unos a otros, evangelizando juntos, para que otros puedan escuchar este glorioso mensaje del Evangelio. Hermanos, Jesús nos ha comisionado a ser discípulos que hacen discípulos por medio de la iglesia local. Seamos discípulos fieles que siguen a Cristo con los medios de gracia que Él ha provisto. La semana pasada les di un llamado y se los vuelvo a dar otra vez. Dios ha provisto pastores para que podamos enseñar cómo ser un discípulo que hace discípulos. Y ahora mismo, empezando el año, vamos a tener muchas oportunidades para enseñar de manera estratégica e intencional. Por eso el llamado que les hago es que estén presentes. Estamos estudiando cómo estudiar la palabra. Vamos a estudiar en febrero el libro de Éxodo en la escuela dominical. Vamos a empezar a predicar del libro de Levítico los domingos en la mañana en el servicio. Porque queremos saber cuán santo y poderoso y cuán glorioso es el Evangelio de Jesucristo y cuán glorioso es Dios. Pero queremos saber cuán santo es Él también. Los domingos, segundo domingo, cuarto domingo del mes, comenzando el día de hoy a las 6 de la tarde, aquí en este mismo espacio, vamos a estudiar con más detalle qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cómo luce una iglesia y cuál es el rol de cada uno de ustedes dentro de la iglesia? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque buscando la fidelidad de Dios, vamos a plantar una iglesia. Vamos a hacer una iglesia. Vamos a querer plantar otras iglesias. Y vamos a seguir apoyando la misión de la iglesia en otros lugares. Y para poder hacer esta obra que el Señor nos ha mandado, debemos ser capacitados. Hermanos, yo sé que hay situaciones de vida y las entendemos y vamos a ir caso por caso. Eso no hay problema. Lo que no quiero es que ninguno de ustedes que proclaman fe en Jesucristo escojan y digan, yo voy a ir tal día, pero estos días yo no voy. Si yo voy a ser cristiano, yo solamente puedo hacer esto. Tómalo o déjalo. Acuérdense en que no están dando cuentas a nosotros, están dando cuenta al que tiene toda autoridad. Tenemos la bendición gigantesca de nosotros poder representar a Cristo ante una comunidad hispana que dentro de unos 30 años se perfila que va a ser la gran mayoría aquí en los Estados Unidos.
no hay muchas iglesias hispanas para este gran trabajo que hay. Las que hay deben ser fortalecidas en la palabra de Dios. Vamos a comprometernos con Dios. Vamos a servirle de todo corazón, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque es necesario que usted esté aquí presente. Porque es necesario que usted ayude a otros hermanos que quisieran estar pero no pueden. Nos tenemos que ayudar unos con otros. Se puede haber dado cuenta de que ya terminé el sermón. Seamos discípulos que hacen discípulos dentro de la iglesia local. Pongámonos de pie.